Hemos llegado ya al momento de la gran celebración de Pentecostés. Para definir primero, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Por eso la primera lectura tendrá como objetivo plantearnos el tiempo en que Jesús estuvo con sus discípulos y al mismo tiempo el cumplimiento de la promesa, la efusión del Espíritu Santo. Entendiéndose desde la entrada de que se trata de la resurrección gloriosa del Señor. Los escritos hablan de diferentes modos sus catequesis de un único hecho. Se trata del día glorioso de la resurrección del Señor. En ese día, según los evangelistas, particularmente San Juan, también San Lucas, los otros evangelios igual, nos narran de que el día en que Él resucitó fue el día en que ascendió al cielo y el día en que descendió. Es San Juan, quizás el más explícito, quien plantea que el día de la gloriosa resurrección subió a los cielos y que por la tarde descendió para estar con el grupo apostólico y les entregó el don del Espíritu Santo, entendiéndose por lo tanto de una resurrección, ascensión, glorificación, de tal modo que cuando el vocablo resurrección aparece, evoca ya la ascensión y el envío del Espíritu Santo. Pero la catequética, según San Lucas, nos lo plantea 40 días después de la resurrección que Jesús estuvo hablando con los discípulos. Es una forma catequética, porque como lo dicen los evangelios, es verdad que vieron la tumba vacía, es verdad que tuvieron visiones, pero al final dice, a Él no lo vieron. Porque Él, un cuerpo glorificado, podía estar en un momento en el cenáculo y en otros momentos fuera de. Pero no necesitaba que le abrieran las puertas para entrar, porque Él entraba traspasando los muros. Todo ese acontecer del resucitado plantea que ha estado con los discípulos durante 40 días y que después de los 40 días Él desaparece. Y entra ya la literatura de San Lucas en la segunda parte cuando habla de que Jesús les haya dicho que se mantuvieran en el piso alto en oración para recibir el don del Espíritu Santo. Aquí juega un papel importante la Madre del Señor, porque el texto de Lucas nos dirá en Hechos de los Apóstoles que estaban en oración. De ahí la importancia de la vigilia. Estaban en oración junto con María, la Madre del Señor. E incluso nos dará unos datos sumamente importantes, como son que los que estaban en oración eran los 11. Una vez elegido Matías, ya están los 12. Y que cuando sucedió Pentecostés, dirá el texto bíblico de San Lucas en Hechos de los Apóstoles 1, capítulo 1, indicará que eran 12 apóstoles y que cuando recibieron el don del Espíritu Santo eran 120 personas. Ya multiplicado el número 12 por 10, ya tenemos los 120. Es interesante cómo contemplar esta obra maravillosa que matemáticamente dirá lo que era el diezmo de la cosecha de aquel día en Pentecostés, lo ha tenido espiritualmente porque ha recogido 120 testigos del Evangelio. Como pueden ver, es una catequética. Nos ofrecen unos números, se expresa durante un tiempo que estuvo hablando con los discípulos sobre el reino de Dios. Nos habla de los 40 días, su ascensión,
Y luego pues viene Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. Pero al hablar del Espíritu, ciertamente son fenómenos naturales, pues que habían aparecido en la historia de Israel. Las tres grandes fiestas, la Pascua, una, y Pentecostés, de por medio está la fiesta de los panes ácimos. Estas fiestas pues tenía el primero, la Pascua, celebrada también el cristianismo, recuerda el día de la salida de Egipto. Jesucristo inauguró la nueva Pascua en la última cena. Entonces tenemos aquí ya momentos importantes de la vida cristiana, pero aún más. Ahora van a celebrar el día de Pentecostés, segunda fiesta indicada en la tradición judía, que era el día en el que se celebraba la entrega de la ley. Hacían memoria de todo lo que había acontecido en el monte Sinaí. Allá en medio, dice la Escritura, en medio de relámpagos, el huracán, el terremoto, los truenos. Puede consultar usted en Éxodo 19, 16 al 19. Todos esos elementos son empleados en la Biblia para narrar las manifestaciones de Dios. También para presentar la efusión del Espíritu del Señor, los autores sagrados recurren a estas imágenes. Han dicho que el Espíritu es soplo de vida. Génesis 2:7, lluvia que riega la tierra y transforma el desierto en el jardín. Isaías 32:15, 44:3, es la fuerza que da vida. Ezequiel 37, 1 al 14, trueno del cielo, viento huracanado, fragor, lenguas como de fuego. Hechos 2, 1 al 3. Trueno del cielo, viento huracanado. Imágenes vigorosas todas que sugieren la idea de una incontenible explosión de fuerza. A donde llega el Espíritu, acontecen cambios y transformaciones radicales, se desploman barreras, se abren las puertas de par en par, tiemblan todas las torres construidas por manos humanas y proyectadas por la sabiduría de este mundo. Desaparece el miedo, la pasividad, el quietismo, surgen iniciativas y se toman decisiones audaces. Quien se siente insatisfecho y aspira a renovar el mundo y el hombre puede contar con el Espíritu. Nada se resiste a su fuerza. Un día, por ejemplo, el profeta Jeremías se ha preguntado en un momento de desconfianza: ¿puede un etíope mudar de piel o una pantera de pelaje? ¿Podrán hacer el bien habituados como están a hacer el mal? En Jeremías 13:23. Sí se le puede responder, tu prodigio es posible ahí donde el Espíritu irrumpe, el Espíritu de Dios. Así que nuestra súplica en este día es pedirle al Señor: el Espíritu del Señor llena el universo y viene a renovar la faz de la tierra. El Evangelio de este domingo de Pentecostés es el Evangelio de San Juan 20, 19 al 23. Cosa curiosa, para concluir este tiempo se retoma el Evangelio del día de la resurrección. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se lo retengan les quedarán retenidos. Hasta aquí el Evangelio. Bien, para los primeros cristianos, el primer día de la semana es muy importante por ser el día del Señor. Es interesante porque Jesús se le aparece a Juan, el autor del Apocalipsis, en un día domingo. Vea usted en Apocalipsis 1:10. Es que es el día de la reunión de la comunidad para celebrar la fracción del pan. Era por la tarde, dice. La referencia al tiempo con que comienza el pasaje evangélico es preciosa. Quizás indique la hora tardía en que los primeros cristianos tenían por costumbre reunirse para las celebraciones. Las puertas están cerradas y dice la razón: por miedo a los judíos. Jesús no había prometido ciertamente triunfos y una vida fácil a sus discípulos. Les ha dicho: en el mundo tendrán que sufrir. Les había dicho en Juan 16:33. Sin embargo, la razón principal por la que insiste en las puertas cerradas es teológica. Juan quiere que comprendamos que el resucitado es el mismo Jesús que los apóstoles han visto, que han conocido, escuchado, tocado, pero que ahora se encuentra en una situación diferente. No ha regresado a la vida de antes, pues como ocurrió con la resurrección de Lázaro. Ha entrado en una existencia completamente nueva. Es un cuerpo espiritual glorificado. Su cuerpo, pues, ya no está formado de átomos materiales, sino que es imperceptible a la verificación de los sentidos. La resurrección de la carne no equivale a la reanimación de un cadáver. Se trata del misterioso florecer de una vida nueva a partir de un ser finito. Pablo explica este hecho mediante la imagen de la semilla. Así pasa con la resurrección de los muertos, dice Pablo. Se siembra corruptible, resucita incorruptible, se siembra miserable, se resucita glorioso, se siembra débil, resucita poderoso, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Léalo usted en 1 Corintios 15, 42 al 44. Cuando Jesús muestra las manos y el costado, los discípulos, dice, se llenaron de alegría. Una reacción sorprendente. Deberían haberse entristecido al ver los signos de su pasión y muerte. Se alegran, sin embargo, no porque se encuentran ante el Jesús al que habían acompañado a lo largo de los caminos de Palestina, sino porque ven al Señor. Se dan cuenta de que el resucitado que está revelándose a ellos es el mismo Jesús, aquel que ha entregado la vida. Colocando las manifestaciones del resucitado en el contexto de la tarde del primer día de la semana, Juan ha intentado decir a los cristianos que también ellos pueden encontrar al Señor, no a Jesús de Nazaret con el cuerpo material que tenía en este mundo, sino al resucitado. Cada vez que se encuentran reunidos, lo encuentran en el día del Señor.
Después de haber saludado por segunda vez, la paz esté con ustedes, Jesús dona a los discípulos el Espíritu y les confiere el poder de perdonar los pecados. Los discípulos son enviados a cumplir una misión. Como el Padre me ha enviado, también yo los envío. Cuando estaba en el mundo, Jesús hacía presente el rostro y el amor del Padre. Ahora dejado este mundo, continúa su obra a través de los discípulos a quienes infunde su Espíritu. Acogerle a Él era acoger al Padre que le había enviado. Ahora acoger a sus enviados es acogerle a Él. Para comprender la misión confiada a los apóstoles, el perdón de los pecados mediante la efusión del Espíritu, debemos referirnos a las concepciones religiosas del pueblo de Israel y a las palabras de los profetas. En tiempos de Jesús se creía que los hombres hacían el mal, se contaminaban con los ídolos, eran impuros porque estaban movidos por un espíritu malo. Por eso esperaban la intervención de Dios que los liberara e infundiera en ellos un espíritu bueno. En la carta a los Romanos, Pablo describe dramáticamente la feliz condición del hombre que se encuentra a merced del espíritu del mal. Lo que realizo no lo entiendo, dice Pablo, porque no hago lo que quiero, sino hago lo que detesto. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está en mi alcance, pero no está a mi alcance el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. Romanos 7, 15 al 19. Por la boca de los profetas, Dios promete el don de un espíritu nuevo de su espíritu. Los rociaré con agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los he de purificar, les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de sus cuerpos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos, poniéndolos por obra. Por tanto, este don del Espíritu se va a traducir en este día de Pentecostés en la reconstrucción del hombre. Recuerdan como en Génesis capítulo 2, cuando Dios creó, insufló, dice, en las narices de aquel primera persona, insufló en sus narices el aliento de vida. Ahora también en Pentecostés es el Espíritu de Dios el que es infundido en nuestras vidas para recuperar la comunión de espíritu a espíritu. Retomando, por ejemplo, lo que le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, mira, el que es bautizado, pues es como el Espíritu que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. Se trata de ser guiados por el Espíritu. Así que los poderes entregados en Pentecostés, según el relato bíblico, son dos: perdonar o retener. A discreción pues del confesor que evalúa caso por caso. El poder es uno solo y es el aniquilar el pecado en todas sus formas. Por eso no puede ser perdonado si el discípulo no se compromete pues a crear las condiciones para que todos abran el corazón al Espíritu Santo, y así el pecado no es perdonado. Así pues, y el discípulo será responsable del fracaso de la misión. Por eso la misión es muy concreta. Vayan, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que no les quedan retenidos. Ánimo, vamos a la celebración eucarística, escuchemos la palabra, oremos y reflexionemos sobre estas palabras.